Muchas gracias. Bueno, me da gusto estar aquí en mi facultad con mi amiga Elsa Liliana y con el comisionado del Instituto de Veracruz. Yo solamente quería comentarles que a lo mejor se preguntan qué hace aquí un magistrado del Tribunal Electoral en un foro de transparencia. No es el tema, pero el tema de la armonización sí tiene que ver con algo que nosotros ya realizamos en el Distrito Federal cuando se dio en 2014 una reforma constitucional en materia electoral y tuvimos las entidades federativas que hacer ese proceso de armonización. Como yo he trabajado muchos años en el ámbito parlamentario como asesor, pues me pidieron apoyo en el proceso de armonización de la reforma electoral federal hacia el Distrito Federal. Y mi experiencia o mis comentarios en este sentido se referirán solo a la parte técnico-jurídica y de técnica legislativa en materia de armonización. Así es que seré muy breve para ya no cansar a los que se quedaron a esta parte, a esta última parte. En cuanto al manejo del concepto de armonización como parte de los conceptos jurídicos o de los aspectos de la ciencia del derecho, no en su uso general o coloquial de lo que significa armonizar, sino en el concepto ya técnico de carácter jurídico. La armonización es un proceso que implica la solución de antinomias, y las antinomias constituyen aquella contradicción de normas o conflicto de normas en cualquiera de sus ámbitos, en la materia, el tiempo, el espacio, etc. Una antinomia o contradicción se puede ilustrar con un ejemplo muy simple. Cuando una persona llega a la cantina y le pide al cantinero que si le pide más de 3 copas ya no se la sirva, y después de la tercera le dice, ¿sabes qué? Siempre sí, sírveme la cuarta. Ahí tenemos dos órdenes contrarias dadas por la misma persona, por el mismo sujeto. ¿Cuál de las dos órdenes debe obedecer el cantinero? ¿La primera o la segunda? ¿Le sirve o no le sirve la cuarta copa? Resulta que eso es una manera muy elemental de ilustrar lo que es una antinomia, es la contradicción entre dos mandatos dados por la misma persona. En este caso se trata del Estado. Cuando el Estado, a través de sus distintos órganos legislativos o distintos órganos encargados de crear normas, da dos órdenes contrarias, dos mandatos contrarios, nos encontramos enfrente de lo que se conoce técnicamente como una antinomia. Y la armonización es el conjunto de elementos y métodos que la ciencia del derecho propone para la solución de antinomias. Primero, al existir tantas leyes federales, locales, tratados, al existir una dispersión normativa muy grande en el sistema jurídico mexicano, es muy fácil encontrar antinomias. Mientras más leyes hay, es más fácil que se contradigan estas. Y la solución de antinomias son los métodos de armonización normativa, entre los cuales destaca, por ejemplo, el jerárquico, el método jerárquico, que se enuncia bajo el axioma de que la norma superior prevalece sobre la inferior. Por lo tanto, a partir de esta noción, uno de los modelos de armonización normativa implica la constitucionalización de todas las leyes secundarias, tanto federales como locales. Un proceso de armonización implica verificar que la ley que se va a expedir sea acorde con la Constitución. Es un proceso normal que debería hacerse en cada órgano legislativo, o bien que una ley local sea acorde también con la Constitución, pero en este caso se ha metido un paso intermedio, que es el de las leyes generales. Ahora se tienen que armonizar leyes locales con leyes generales, lo cual evidentemente es contrario a este principio jerárquico, porque no hay una jerarquía entre ley general y entre ley federal y ley local. Las leyes expedidas por el Congreso de la Unión no son jerárquicamente superiores a las leyes locales y no tendría por qué haber una armonización de estas. Últimamente se ha creado un concepto de leyes generales que tienen el carácter aparentemente, según la jurisprudencia, de leyes concurrentes, es decir, que establecen atribuciones para autoridades federales y locales. Creo yo que es un error concebir a la ley general de tal forma, como lo dice la jurisprudencia, porque el vocablo ley general no está reservado a leyes concurrentes, a leyes que establezcan facultades para los órganos federales y locales. Tan es así que tenemos la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Sociedades Mercantiles o la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, como ejemplos de leyes generales cuya naturaleza no es regular autoridades locales, sino únicamente federales. Les decía que esto es nuevo, esto no es parte de los procesos tradicionales de armonización, porque antes solamente se armonizaba desde un punto de vista jerárquico a la ley local con la Constitución.
ya que no existe relación jerárquica entre leyes emitidas por el Congreso de la Unión y las leyes de las entidades federativas. El artículo 133 de la Constitución nos establece claramente que son dos ámbitos distintos de atribución y no le da jerarquía a la ley federal, llámese federal o general, por encima de las leyes locales. Pero bueno, en esta ocasión, a partir de lo que mandata las reformas constitucionales, pues se ha tenido que hacer estos procesos de armonización. En el caso de la materia electoral, les decía, en un término muy corto de un mes y medio, y eso se debió a que teníamos el inicio de un proceso electoral y la Constitución establece en el artículo 105 que no se puede hacer ninguna reforma a las leyes electorales 90 días antes del inicio del proceso. Por eso es que entre el 23 de mayo, que se expidió la ley general, y el 30 de junio, que eran los 90 días antes del inicio del proceso que arrancaba en el mes de octubre de 2014, el término era muy preciso. Fue un proceso de armonización, creo yo, deficiente, con muy poco tiempo, con algunos errores técnicos y de contenidos, que nos ha hecho difícil ahora, cuando tenemos que aplicar las leyes electorales en órganos como el Tribunal Electoral, nos hace muy difícil poder interpretar, poder aplicar y poder obtener resultados convenientes. En la armonización que ahora enfrenta la materia de transparencia y los órganos garantes, como los que representan nuestros compañeros aquí presentes, creo que no hay tanta prisa. Habrá sin duda que ver cómo trabajan los congresos locales y la propia Asamblea Legislativa del Distrito Federal en esta creación de nuevas leyes o la reforma de las leyes para armonizarlas con una legislación general, pero no hay tanta prisa, no se vence un plazo, un término de carácter fatal, como lo fue en el caso de la materia electoral, y entonces pues esperamos que haya un mayor proceso de reflexión y de consideración en la expedición de estas leyes. De lo que mencionábamos hace rato sobre los procesos de armonización y la diferencia entre los conceptos armonización y homologación, decíamos que en la primera presentación, cuando nos decía el comisionado de Veracruz que la exposición de motivos de la reforma habla de homologar o armonizar como si fueran sinónimos, pues mi señalamiento muy claro es que no se trata de lo mismo. Homologar una ley, por ejemplo, homologar los códigos civiles, significaría que las entidades federativas copien el modelo, tomen un código modelo y establezcan los mismos criterios para expedir su contenido. O también poníamos el ejemplo del Código Nacional de Procedimientos Penales, en ese momento fue cuando venían llegando algunos de los presentes, y decíamos que ese ejemplo del Código Nacional de Procedimientos Penales es también un ejemplo de homologación que resulta ser muy distinto a lo que es la materia de armonización. Con esto concluiría yo la presentación.